aquí hoy a escucharme otra vez. El hecho de que esté aquí ya digo que es circunstancial por causas sobrevenidas, pero creo que tienen suerte porque al final, bueno, al llevar el hilo conductor de ayer y el hilo conductor de hoy, pues creo que los que no estuvieron ayer podremos ver el elefante, ¿no? La portada sigue siendo la misma porque al fin y al cabo yo voy a hablar de las Fuerzas Armadas, de lo que es la política de defensa y su espada, ¿no? Su punta de lanza, que son las Fuerzas Armadas. En el caso concreto de hoy son las multimisión. Esa mar en calma vuelve a estar ahí en los canales patagónicos. Hay que estar tranquilos, pero sabiendo que no hay ninguna baliza, no hay ninguna referencia, más de 3.000 metros de fondo. Cuando llegue la noche tendremos problemas para navegar y al final nos encontramos con la isla de Chiloé y el canal de Chacao con una fuerte corriente que nos va a poner las cosas difíciles para salir precisamente al Pacífico, ¿no? El elefante está ahí. La fábula del elefante, que quiero recordar que es, bueno, pues cuando ese sabio pregunta a los 6 ciegos qué es lo que tienen delante, pues uno toca la oreja, el otro toca las patas, la trompa, el lomo, y cada uno pues ve algo, ve un abanico, en las piernas ve troncos, en el lomo ve una pared, en la cola ve la cuerda, en la trompa ve una espada o una serpiente, en el colmillo ve una lanza. Y ayer hablé de las patas, ¿no? Quizás el flujo migratorio son las patas de este elefante, ¿no? Pero la idea es que con estos 2 días de conferencia seamos capaces de ver esa seguridad multidimensional, ¿no? Y esa seguridad multidimensional la expresé con ese marco arriba que era precisamente el indigenismo, populismo y militarismo, ese arco de abajo que era los focos de interés y que había considerado que esas patas precisamente eran los flujos migratorios porque de alguna manera todos los satélites que están alrededor de esa índola precisamente pues tenían consecuencias en esos flujos migratorios. Os voy a hablar de las Fuerzas Armadas y de la multimisión en el espacio iberoamericano y, lógicamente, voy a tratar cuestiones que ya se han tratado, pero desde otro punto de vista. Yo lo que voy a dar es el punto de vista desde las Fuerzas Armadas y desde lo que son las preocupaciones en términos de seguridad desde el espacio iberoamericano. En el caso concreto del crimen organizado, cuando nosotros hablamos del crimen organizado, no entro en el ámbito judicial, pero en realidad lo que busca las Fuerzas Armadas iberoamericanas son lo que nosotros llamamos objetivos, targets, en el ámbito anglosajón, pero también empleamos ese concepto, ¿no? El concepto de target. Y ese concepto de target es que probablemente el crimen organizado per se no es un delito, pero sí que es lo que hace el delito. Nosotros buscamos, o lo que buscan las Fuerzas Armadas en Iberoamérica, es lo que me han expresado a mí, son 2 cosas fundamentales. Y es que el crimen organizado generalmente planifica, y ese es uno de los objetivos a batir, y en segundo lugar, que el crimen organizado tiene individuos que actúan conjuntamente. Esos 2 parámetros hay que tenerlos siempre en cuenta. Y en los últimos años, desde el año 2000, el crimen organizado, bueno, pues ha ido creciendo, ¿no? En base a 2 factores. Uno es la potenciación de ese crimen organizado que viene en forma del narcotráfico, que lo que ha hecho ha sido potenciar precisamente ese crimen organizado, y hay un facilitador, que es precisamente el de la corrupción. Pues esos potenciadores y esos facilitadores también son targets al hablar del crimen organizado. Pero además existen otras formas en donde se da a conocer el crimen organizado. ¿Cuáles? Pues la trata de blancas o trata de personas, lo que es el contrabando de armas generalmente ligeras, el lavado de dinero, el tráfico de los recursos naturales
o el tráfico de mercancías ilegales, ¿no? En términos de, bueno, pues la copia de marcas. Esos son objetivos en los que, bueno, pues las Fuerzas Armadas, de alguna manera, cuando existe ese vacío en la administración, van a asumir ese tipo de misiones. En general, la violencia no está relacionada con el crimen organizado desde un punto de vista de las Fuerzas Armadas, pero sí es verdad que cuando existe la tentación por parte de uno u otro de controlar el territorio, ahí aparece la violencia. O bien cuando alguien quiere controlar precisamente los flujos migratorios. El narcotráfico, bueno, pues esto yo creo que ya lo hemos visto en estos 2 días, ¿no? Tiene diferentes formas, pero quisiera trasladarles, continuando con lo que nos ha dicho la catedrática Sagrario Morán anteriormente, quisiera decirles cuál es nuestra preocupación en el ámbito de la política de defensa. Es decir, ella ha planteado esa birregión entre América Latina y el Sahel. Nuestra preocupación, ¿cuál es? La conexión entre el Sahel y el Golfo de Guinea. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente nos preocupa ahora mismo, como dije ayer, flujo migratorio, ruta migratoria, narcotráfico, terrorismo, etcétera. Nos preocupa que haya una conexión entre la piratería en el Golfo de Guinea, desde donde nosotros, bueno, pues importamos, y Europa en general importa grandes cantidades de energía, y es esa conexión entre el Sahel y el Golfo de Guinea. Lo que llamaríamos los estados colchón están formados por Benín, Togo y Ghana, ¿no? Donde la Unión Europea está invirtiendo. Y nosotros, España, ha liderado un concepto que se llama presencias marítimas coordinadas en el ámbito de la Unión Europea, que es básicamente coordinarnos entre los estados de la Unión Europea para tener una presencia naval permanente en el Golfo de Guinea y apoyar a esos estados. En concreto, ahora mismo estamos trabajando en el norte de Benín y en el norte de Togo precisamente para evitar esa conexión entre terrorismo y narcotráfico. Otra de las cuestiones cuando estamos hablando de la multimisión de las Fuerzas Armadas no es realmente la corrupción, pero sí en términos de seguridad hay que entender cómo se ve desde el punto iberoamericano la corrupción. Y la corrupción, lo que yo les transmito son los 4 pilares que actualmente tiene la corrupción. El primero es que alguien tiene que corromper. El segundo es que alguien se corrompe. El tercero es que existe, bueno, pues una tolerancia, ¿no? Y el cuarto es que, bueno, pues actúan con total impunidad. Y eso pasa en todos los niveles. Y eso pasa también en las Fuerzas Armadas. De hecho, alguna vez, bueno, pues es quizás es paradójico, ¿no? El ver en zonas boscosas mexicanas, pues ver a la Marina, por ejemplo, mexicana, actuar contra el narcotráfico, ¿no? La corrupción está presente y la corrupción tiene diferentes niveles, pero bueno, ahí está. Derivado de la corrupción, que ya digo que es probablemente es el más importante facilitador del crimen organizado, hace que las Fuerzas Armadas tengan esas multimisiones. El cambio climático, bueno, pues también tiene sus efectos. Es otro de los satélites que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la seguridad multidimensional. Hasta hace poco ha habido un grave problema en el canal de Panamá. He traído esta imagen, ¿no? Porque a mí me gusta mucho, porque se ve el canal de Panamá como si estuviéramos boca abajo, ¿no? Siempre vemos en el hemisferio norte, todo lo vemos para arriba, pero aquí lo vemos como lo vería precisamente un panameño. Mira para abajo y ve, pues, bueno, pues dónde está el puerto de Colón. Para nosotros está al norte, aquí está al sur, ¿no? Porque es como lo ven ellos. Bueno, ha habido un problema grave, que es un problema de seguridad, porque entre otras cosas no es lo mismo, las circunstancias son diferentes ahora mismo en el Mar Rojo con los ataques de los hutíes, el hecho de que el tráfico se desvíe hacia el Cabo de Buena Esperanza. Bien es cierto que hay que evitar un poco la costa de Somalia, ¿no? Por los problemas de la amenaza a la piratería. Pero en el caso concreto de
del espacio iberoamericano, si no podemos pasar por el Canal de Panamá, es precisamente la meteorología la que va a poner en riesgo ese tráfico marítimo, tanto abajo, en el Cabo de Hornos, como si ya no voy a decir si queremos entrar precisamente por el norte, ¿no? La climatología, básicamente, en el espacio iberoamericano tiene diferentes modalidades. Ya hablé ayer del triángulo entre El Salvador, Honduras y Guatemala, donde existe, bueno, pues un clima extremo y es propicio precisamente para cualquier tipo de tráfico, sobre todo rutas migratorias, narcotráfico, etcétera. ¿Por qué? Pues porque al final los efectos que produce el cambio climático, bueno, pues van despoblando, van creando zonas en donde prácticamente no existe, ¿no?, las reglas, ¿no? Hace poco hemos visto en el sur de Brasil las inundaciones y al final los efectos del cambio climático impactan precisamente en la seguridad, ¿no?, y hacen actuar a las Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de desequilibrio económico, estamos hablando de una región en la que bueno, pues probablemente un 10% de esa población gana 12 veces el 10% de otra parte, cuando en la OCDE prácticamente es el 4%. Existen unas causas, porque prácticamente en América Latina se considera que 1 de cada 5 seres humanos están precisamente en términos de pobreza, y estamos viendo, bueno, pues que hay unos problemas estructurales, como puede ser que es hereditario, que hay unos barrios de bajos ingresos, que no existen contratos, y todo eso al final, ¿qué fomenta? Fomenta dos cosas. Vimos ayer que fomenta el flujo migratorio, pero también ese desequilibrio económico tensiona socialmente esas áreas, ¿no? Áreas que, por supuesto, tienen que, al final, ser, bueno, pues tiene que haber una presencia de esas Fuerzas Armadas. Otra de las cuestiones es la violencia y homicidios, ¿no? El hecho de que exista, bueno, pues ejecuciones extrajudiciales, la brutalidad en ocasiones de la policía, violencia política, la persecución a bueno, pues aquellos que defienden los derechos humanos, la persecución a periodistas. Es decir, estamos en una de las zonas del mundo en donde existe una violencia que es prácticamente estructural, ¿no? Y mientras exista, bueno, pues ahí están los cuerpos policiales, pero una de las características en las que se basa la intervención de las Fuerzas Armadas en caso de violencia, en caso de tensión social, es precisamente en el momento en el que bueno, pues está claro que los sistemas policiales y los sistemas judiciales están bajo el paraguas del crimen organizado. La mujer y las Fuerzas Armadas parece algo relativamente sencillo, ¿no? Pero yo lo que he traído aquí es lo que tenemos ahora mismo en España. Yo soy un oficial que salí de la escuela en 1991. Y, bueno, pues 3 años después, la promoción que salió en el 94, salió la primera mujer en Armada oficial, alférez de navío. Y eso estoy hablando, pues, del año 93. En ese año, bueno, pues desde ese año hasta ahora mismo ha habido que desarrollar toda una estructura que nos ha permitido, como ya he comentado, ser líderes en perspectiva de género por parte de la Unión Europea. El poder haber integrado a la mujer, el ser un ejemplo en normativa, el ser un ejemplo por tener un observatorio en el ámbito de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y porque además somos capaces, junto con un país que normalmente no tenemos grandes relaciones estrechas, en donde el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Exteriores de España y de los Países Bajos, bueno, pues trabajamos juntos para dar unos cursos de la perspectiva de género en operaciones, ¿no? Y eso es importante porque España tiene un fiel reflejo en el espacio iberoamericano, precisamente en la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas. En este cuadro tienen esa incorporación que ha habido en el espacio iberoamericano
de la mujer en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y está presente, y nosotros en concreto en la Unión Europea y sobre todo en la OTAN, bueno, pues somos uno de los países que más pujan por la Agenda de Naciones Unidas, Mujer, Paz y Seguridad, ¿no? Y tenemos algo que decir, y eso, bueno, pues tiene gran recepción o receptividad en el espacio iberoamericano. Pero hay un problema en ese espacio iberoamericano. Ahí he traído un edificio, ¿no? Es el edificio donde yo he vivido durante 3 meses en Estados Unidos, entre abril, en Washington, D.C., entre el mes de abril y el mes de julio. Bueno, pues ahí, esa es la calle 16, uno ve el monumento a Washington, sigue una hora andando y sigue viendo el monumento a Washington, aunque vivamos en la misma calle, el presidente Biden y yo. Pero lo que traigo a colación es que he vivido en directo, ¿no?, una de las problemáticas que se produce en ese espacio iberoamericano, ¿no? La mezcla del alcohol con la violencia de género, ¿no? Y raro era la semana en la que no había bueno, pues algún altercado que se producía precisamente de violencia de género, motivado en el caso de este edificio con el alcoholismo, ¿no? Lo que sí que es verdad es que desde la 27 cumbre de Estados Iberoamericanos se ha implantado un programa, la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, que bueno, está teniendo sus resultados, ¿no? Va a paso lento, pero España y Portugal tenemos mucho que decir en ese espacio, ¿no? Y es una de las cuestiones que están sobre todo en el ámbito de la seguridad, o sea, en la maestría que se da en ese Colegio Interamericano de Defensa, bueno, pues la concienciación, sobre todo a esos mandos que van a dirigir no solo las Fuerzas Armadas, sino que como asisten civiles, pues existe precisamente esa motivación para generar un marco de confianza. La seguridad marítima, muy importante en América Latina. Yo acabo de tener una videoconferencia a las 4 con un grupo de trabajo en el que estoy en la guía de buenas prácticas de seguridad marítima. Asistí este verano a un curso online sobre los efectos de cambio climático en la mar, preocupaciones de las Fuerzas Armadas. Pero ahí tenemos una imagen en lo que estamos trabajando, ¿no? Cuando digo nuestro, es que al pertenecer a un grupo para elaborar una guía de buenas prácticas de seguridad marítima hemisférica, somos el único país, España, que la Organización de Estados Americanos nos ha dejado trabajar con la Junta Interamericana de Defensa, siendo país observador, para trabajar en esa guía de buenas prácticas, ¿no? Porque a nosotros nos ha costado, por poner un ejemplo, 30 años definir la seguridad marítima. ¿Por qué? Pues porque la seguridad marítima no es algo que sea muy fácil, porque la seguridad marítima, yo llevo un uniforme, pero al lado mío hay un señor que está en la Secretaría General de Pesca. Enfrente hay un señor del Ministerio de Cultura, pues porque está precisamente velando por las actividades subacuáticas, ¿no? El patrimonio cultural subacuático, pero es que al lado tengo a alguien que está controlando el tráfico marítimo, hay otro señor que está con los contenedores, está la Policía Nacional, está la Guardia Civil, es decir, hay demasiados actores que hay que ponerlos de acuerdo y nosotros, pues quizás somos un ejemplo porque tenemos un Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad Marítima en donde tomamos las decisiones. Si hay alguna amenaza que se materializa, enseguida nos sentamos y podemos solucionar ese problema porque tenemos una estrategia de seguridad marítima nacional, que además la acabamos de editar en este año, ¿no? Bueno, pues ellos están intentando trabajar precisamente en todos ese mare magnum que tenemos de amenazas, ¿no? Desde la paz hasta la guerra de alta intensidad, ayudas a la navegación, SAR, hidrografía. En el caso del SAR, de salvamento y rescate, también está España apoyando en mi persona a través de una aplicación que es Mares Seguros, precisamente para ayudar a los países que están, a las islas de Barlovento y Sotavento, que están en el Caribe, porque tienen los menores medios, ¿no?
Lo que quiero decir es que se va avanzando a abordar la seguridad desde un punto de vista multidimensional. Es decir, estamos ayudando y apoyando a que, de alguna manera, el elefante lo tienen ahí reflejado, ¿no? Y yo quiero dar las gracias a la Fundación Juste porque creo que los temas han sido elegidos de manera excelente, entre otras cosas porque yo ayer hablé de Fuerzas Armadas y flujo migratorio y hoy estoy hablando de Fuerzas Armadas y multimisión. Y si ustedes ven ahí, al elefante le faltan las patas. ¿Por qué? Porque ya dije ayer que en general existe un cierto problema en que las Fuerzas Armadas vayan a esos flujos migratorios, porque si van a los flujos migratorios es porque hay un problema. Y si hay un problema, entra a jugar los derechos humanos. Y el problema es que pues hay que ser muy sensibles al problema de los flujos migratorios y las Fuerzas Armadas, cuando actúan, es probablemente cuando el problema se ha desbordado, ¿no? Aquí en España, bueno, pues no hace mucho tiempo vimos lo que pasó en Ceuta y Melilla. Sí es verdad y bien es cierto que nosotros estábamos preparados porque de alguna manera tenemos unos planes de contingencia. Pero ahí tienen el elefante puesto de otra manera, ¿de acuerdo? Y en eso estamos trabajando precisamente para ver el elefante de un modo global con, pues con la conferencia de ayer, que es donde están las patas. Estrategias híbridas. ¿Qué es eso de las estrategias híbridas, la guerra híbrida y demás? Bueno, pues más o menos es trabajar con herramientas subversivas que de alguna manera con diferente intensidad tienen un impacto sobre las partes más vulnerables de un Estado, y probablemente las partes más vulnerables de un Estado somos nosotros, ¿no? El ciudadano, la sociedad. Y en eso hay que hablar probablemente de cuatro actores, ¿no? Los cuatro actores que tienen sus estrategias híbridas son Rusia, China, Irán y Corea del Norte. ¿Y están en el espacio iberoamericano? Pues por supuesto que están. ¿Y qué es lo que quiere Rusia? Bueno, pues su objetivo grande es llegar a ser un gran país, como lo fue antiguamente. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace es que está muy a gusto con la inestabilidad. Cuando hay inestabilidad, pues ellos se encuentran a gusto, y hemos visto muchos factores que promueven esa inestabilidad en el espacio iberoamericano. Pero es que además, pues utilizan los ciberataques, instrumentalizan la energía, instrumentalizan la hambruna, como hemos visto con el grano, pero es que además, pues utilizan la amenaza nuclear. Les traigo aquí, por ejemplo, allí tienen una trayectoria que es un arco, que es balístico, sigue una trayectoria balística, pero los misiles hipersónicos, que lo que tratan es de evitar los radares, van muy bajos. Y resulta que en Estados Unidos pues tenían todos los radares del NORAD, que es la agencia entre Canadá y Estados Unidos que está mirando hacia el Ártico. Bueno, pues ahora se han dado cuenta que efectivamente hay misiles como el Burevestnik que son capaces de entrar por el cono sur, ¿no? Y eso obliga a que, pues que de alguna manera los americanos quieren precisamente tener ese control del espacio aéreo y poder ver con antelación. De ahí los muchos problemas que está teniendo China para instalarse en Tierra de Fuego y en el cono sur. Otro de los actores es China, pero China quizás su estrategia híbrida es muy diferente a la de Rusia. Ellos, pues ligan el binomio seguridad con comercio. Habrán oído del cinturón y la ruta, ¿no? La iniciativa del cinturón y la ruta, que lo que hacen es su preocupación por mantener continuamente todo su tráfico marítimo protegido. De ahí que se invierta generalmente con sus iniciativas de desarrollo, que surgió en el 2021, la Iniciativa de Desarrollo Global realiza dos actividades que las hace en el espacio americano. Uno es lo que hace es dar créditos, lo que le llamamos la diplomacia de la deuda o la trampa de la deuda, y por otra parte invierte en infraestructuras. Pero también, pues no cabe duda que tienen otra iniciativa, que es el de la seguridad. Y ellos lo que no quieren es injerencia en los asuntos internos. De ahí que China prácticamente sus
actividades en aquella fotografía que tienen arriba son básicamente lo que acabo de decir, de infraestructura. Y luego tiene otra iniciativa, la del civilización, que obviando los derechos humanos lo que quieren es, bueno, pues el progreso, la gran armonía que quería Confucio, ¿no? China está presente allí y sus estrategias híbridas son diferentes a las de Rusia. Y luego tenemos Irán y Corea del Norte. Corea del Norte es un estado en que, bueno, prácticamente podemos decir que a lo mejor no tiene impacto en el espacio iberoamericano, pero yo creo que no es cierto. Igual que dije ayer que la Guerra Fría no tuvo impacto. Aquí las tensiones estratégicas al final tienen impacto en todo el mundo, ¿de acuerdo? Y hay que tenerlo en cuenta, y ahí está, ¿no? Porque si no, estos cuatro nombres, estos cuatro países no nos quedarían. Irán básicamente lo que busca es la desaparición del Estado de Israel y sus estrategias híbridas pues la hace a través de sus proxy, bien Hezbollah al sur del Líbano o el Hezbollah de Irak, o a través de las milicias iraníes, iraquíes o los hutíes, ¿no? Sus campañas de desinformación generalmente van orientadas sobre todo a su población, y lo que trata o su objetivo son las monarquías chiíes, pero también las monarquías suníes a través precisamente de las de China, ¿no? Si nos vamos a la seguridad aquí en Europa, nosotros en España pues somos afortunados, porque cuando uno va a Iberoamérica el problema es que no existe una arquitectura de seguridad. Hay una Declaración de Seguridad de las Américas de 2003, pero nosotros sí tenemos una arquitectura de seguridad, y además tenemos claro que tenemos 5 pilares. El primer pilar, que es en ese frontispicio, es un pilar de la disuasión. Tenemos un segundo pilar que es básicamente, bueno, pues tratar de equilibrar esa disuasión con el diálogo, porque no vamos a estar siempre mostrándonos con nuestra fuerza en todos los lugares a los que vamos. Pero sí es verdad que cuando yo me siento a dialogar, pues si tengo unas determinadas capacidades, lo hago en mejores condiciones. En tercer lugar, es importante la inteligencia, muy importante, pero es mucho más importante la empatía, y por lo menos colocarse en el sitio del otro para evitar interpretaciones, ¿no? Es importante abordar los problemas con cooperación internacional, y por último tenemos que tratar de fomentar las medidas de confianza, esos tratados, esa hoste que representa el diálogo y la cooperación, ¿no? Luego tenemos unos buenos pilares en cuestión de arquitectura de seguridad, pero es que si hablamos de la defensa de Europa, que es la cebolla que tienen ahí, también estamos bien, no nos podemos quejar. Tenemos unas capacidades porque cada país debe saber protegerse de sus amenazas no compartidas con el resto de europeos. Pero luego tenemos una segunda capa, que es una capa de defensa colectiva y una capa de disuasión que me la da el pertenecer a la OTAN. Y luego tengo una tercera capa, que es lo que nosotros llamamos la Europa de la defensa. La cebolla entera es la defensa de Europa, pero la capa de fuera es la Europa de la defensa. ¿Qué es eso? Dotarnos de unas capacidades que además debemos o tratamos con la brújula estratégica de que esas capacidades seamos capaces de generarlas entre los diferentes países, que no tengamos 7 tanques diferentes, 8 barcos diferentes, ir precisamente hacia esa cooperación. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque precisamente es una de las soluciones que se podrían aportar precisamente a ese espacio iberoamericano y que aquí tenemos consolidado, ¿no? Allí existen multitud de organizaciones. Básicamente en esta transparencia lo que quiero mostrarles es diferentes agrupamientos de diferentes organizaciones en el ámbito de la seguridad que existen en el espacio iberoamericano, y al final yo quiero transmitirles que ese es el aula de la Maestría de Seguridad y Defensa en el Colegio Interamericano de Defensa. Y el Colegio Interamericano de Defensa, que es uno de los pilares de la Junta, pues van precisamente personas de diferentes países, en concreto 18, que lo que permiten precisamente es
que los altos rangos de la milicia y de la parte civil, funcionarios diplomáticos y demás, hagan un curso de seguridad y defensa, ¿no? En donde vemos en la página, en el mapa de la izquierda, los países que pertenecen a esa organización de Estados americanos y quiénes somos observadores, ¿no? Y que nosotros estamos apoyando. Y en esa aproximación hemisférica de los diferentes problemas que aborda la seguridad, tenemos el edificio de la Organización de Estados Americanos y a la derecha la Casa del Soldado, ¿no? Que representa la Junta Interamericana de Defensa. Y en esa Junta Interamericana de Defensa, bueno, pues hay muchos problemas encima de la mesa, tantos problemas como todas las partes en las que dividimos el elefante. Y en sus preocupaciones, bueno, pues España está apoyando esas preocupaciones. Y ahora están trabajando en que una serie de países, como por ejemplo Bahamas, Costa Rica, Santa Lucía o San Vicente y las Granadinas, se unan a la Junta Interamericana de Defensa, porque precisamente la Junta Interamericana de Defensa es donde se resuelven esos problemas para ver todo el elefante. La Organización de Estados Americanos le asigna a la Junta Interamericana de Defensa una serie de proyectos precisamente para trabajar en beneficio de la seguridad hemisférica, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, una fotografía de la Junta de Delegados. La Junta de Delegados es uno de los pilares que tiene la Junta Interamericana de Defensa, esa Junta de Delegados, donde todo se resuelve por consenso y donde esa guía de buenas prácticas de seguridad marítima hemisférica debe ser aprobada en esa Junta de Delegados y elevada hacia la Organización de Estados Americanos. El segundo pilar que tiene precisamente la Junta Interamericana de Defensa es la Secretaría de la Junta Interamericana de Defensa, en donde su jefe, el general Flavio, que está allí en la parte derecha, son los que materializan lo que les ordena precisamente la Organización de Estados Americanos. Y en tercer lugar ahí tienen a la izquierda está el director, está el vicedirector y está el jefe de estudios, americano, brasileño y mexicano, del Colegio Interamericano de Defensa, que es la tercera pata que tiene la Junta Interamericana de Defensa, donde de alguna manera se da bueno, pues esa unión que necesitamos o tener la unidad de pensamiento en todo el hemisferio en términos de seguridad, ¿no? De alguna manera, cuando yo he traído el frontispicio y he traído la cebolla, bueno, pues esto es lo que hay ahora mismo. Poco a poco se van haciendo cosas precisamente para abordar el elefante en toda su inmensidad. Ahí tienen una serie de proyectos de los que ahora mismo se están trabajando, en los que están asignados, y a la izquierda, bueno, pues hay la CMDA, una de las organizaciones que es la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, donde España es observador. Recientemente ha tenido lugar la MECODES, que es más o menos un mecanismo de coordinación en caso de desastres, es el acrónimo, en donde trabajan en el ámbito del desastre para que esa lente que vimos ayer, que había tres, una lente de seguridad humana a largo plazo, el bienestar, una segunda lente de emergencias y una tercera lente que era precisamente el desarrollo, pues en la parte de seguridad se está trabajando en todo el espacio iberoamericano. Y les puedo decir que casualmente al año que viene, este año se hizo en Lima, en Perú, es un ejercicio de simulación en donde los POCs tienen que responder para ver que efectivamente hay transparencia en el uso de recursos, hay que ver qué es lo que les falta, hay que ver cómo nos coordinamos, hay que ver, bueno, pues que el tiempo de reacción se acote. Al año que viene el ejercicio tendrá lugar en Guyana. Otro de los organismos que existen en el espacio iberoamericano es la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, ¿no? Formadas por El Salvador, por Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, donde además, Honduras, España también es observador, ¿no? Y además trabajamos en dos ámbitos, ¿no? Ellos tienen el SAUTEC, que se llama, es como una especie
que abarca desde Estados Unidos hasta el Cono Sur, pues es una conferencia de defensa que abarca todo el hemisferio, y UNITAS es una parte que lleva precisamente el mando sur geográfico de los Estados Unidos, en donde España puntualmente, bueno, pues ha trabajado con ellos enviando, desarrollando una fragata, ¿no? Y ahí en la fotografía de abajo, pues son los oficiales de diferentes proyectos de estos que tenemos aquí en el centro, ¿no? Es decir, que cada uno de las multimisiones que hemos ido viendo a lo largo de estos días se materializan a través de proyectos, y esos proyectos pueden convertirse en guías para todas las Fuerzas Armadas del espacio iberoamericano. Y el objetivo último sería precisamente generar capacidades que, como vimos ayer, son necesarias. La conclusión, llego hasta aquí, no quería pasar de media hora y aburrirles, es que, bueno, que todos tenemos problemas. El problema es la seguridad multidimensional en el espacio iberoamericano, y si se quedan con ese elefante y las 6 patas y todo lo que se ha hablado, bueno, pues de alguna manera serán capaces de ver el elefante y no solamente los flujos migratorios, que son las patas, o las orejas, que es el crimen organizado, o la trompa, que es el cambio climático, o la cola, que puede ser el desequilibrio económico, o el propio colmillo, que puede ser precisamente la violencia, ¿no? O bien de género u homicidios. En cualquier caso, para mí ha sido un privilegio y un placer poderles transmitir lo que creo que debía transmitir para tener una visión de la seguridad multidimensional, y el hecho de haberlo hecho en 2 etapas ha sido circunstancial, y espero que hayan disfrutado de esta conferencia, y si tienen alguna pregunta estoy a su disposición. Muchas gracias.